Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Lozada, soy el director del Centro de Estudios para las Ciudades, Prociudades, de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y saliendo adelante en esta situación que vivimos y nos toca enfrentar. El día de hoy tenemos como invitados a dos expertos en los temas de vivienda, dos representantes de ONU Habitat, este programa que trata el desarrollo urbano sostenible, que trata de la vivienda, que trata de mejorar la calidad de vida de las personas con lo básico que necesitamos todos, la vivienda. Y en este caso hoy hablaremos de la vivienda adecuada, su concepto, el concepto de la vivienda adecuada, qué es la vivienda adecuada, sus características, es un concepto nuevo. Y vamos a comparar un poco con el que usábamos, ¿no? El de vivienda digna. Entonces, ¿qué es la vivienda adecuada? Evaluaremos sus elementos, sus conceptos. Va a ser muy interesante. Y esto estará a cargo, primero, tenemos como invitados, como decía, a dos representantes de ONU Habitat. Primero, Efrén Osorio, un amigo ya de Prociudades, lo hemos entrevistado, hemos tenido una larga charla muy interesante. Él es asesor de ONU Habitat para el Perú, él es internacionalista, politólogo. Y nos acompaña también Diego Pérez Florián, que es oficial de programa de ONU Habitat para México. Lo voy a presentar un poquito más a él. Él es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y maestro en estudios urbanos por el Colegio de México Colmex. Cuenta con diversos diplomados en materia de gestión de suelo y políticas públicas, principalmente por el Lincoln Institute of Land Policy y el Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Desde hace más de 10 años trabaja ya en organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la vivienda, desarrollo urbano sostenible, desarrollo económico y suelo. Desde el 2017 colabora en la oficina de ONU Habitat México, impulsando proyectos sobre vivienda adecuada y urbanización sostenible. ¿Cómo están, Efrén? ¿Cómo estás, Diego? Que están comunicándose en este ciclo de conferencias internacionales. Ambos están en México. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente un gusto compartir con ustedes y con la Universidad Continental. Hoy particularmente muy contento porque nos acompaña Diego, un colega también de la Oficina para México, así que creo que la vamos a pasar muy bien esta mañana. Así es. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás tú? Hola, Alfredo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Efrén, qué bueno verte otra vez, aunque estamos aquí mismo en México, pues la verdad es que ahora las condiciones de pandemia y demás, un tema importante para la vivienda adecuada, pues no nos dejan tanto estar en contacto. Pero, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Seguro vamos a tener una linda charla el día de hoy. Así será, para Prociudades y para la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental es un gusto tener a invitados como ustedes para evaluar estos temas. Primero, recordemos que estamos en octubre, y octubre para ONU es el mes urbano, octubre urbano, y se realizan una serie de actividades, y en estas actividades la Universidad Continental con Prociudades está incluida en la que nos toca el día de hoy. Y para ello, Efrén nos va a contar un poco de esto. ¿Qué es octubre urbano? ¿Qué es este mes urbano? ¿De qué trata? ¿Por qué octubre se le llama así para ONU? Y luego, Diego nos hará una exposición sobre la vivienda adecuada, sus conceptos y su implementación. Efrén, te dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, sí, voy a empezar justo con lo que esto estás mencionando. Para Naciones Unidas, el mes de octubre es conocido como el mes urbano, nosotros lo llamamos el octubre urbano. Particularmente, o la razón es que Naciones Unidas ha decidido desde hace ya muchos años que el primer lunes de cada octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat y además el 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades. Entonces queda enmarcado en el mismo mes todas las agendas relacionadas a la promoción y a la divulgación o la difusión de los temas relacionados con el desarrollo urbano sostenible. En esta ocasión, este año, el Octubre Urbano 2020, que comenzó justamente el 5 de octubre, el lunes anterior, se le ha denominado el mes urbano dedicado a la vivienda para todos, ese es el eslogan, vivienda para todos, un mejor futuro urbano, es decir, reconocer a la vivienda como un elemento crítico, ¿no? O una pieza crítica del desarrollo urbano sostenible y del desarrollo urbano en general. En este sentido, esa es la razón por la que decidimos proponerle a Diego que nos comentara o nos platicara un poco sobre el concepto de la vivienda adecuada, que es este nuevo concepto más holístico, mucho más integrador de la vivienda y cómo se ha ido o se ha hecho esfuerzos en México, particularmente para implementarlo a nivel de política pública. Pero antes de pasar con Diego, también el octubre urbano tiene una particularidad,
que es un mes dedicado a la difusión de esas actividades asociadas al desarrollo urbano y a la nueva agenda urbana, pero no es exclusiva de las Naciones Unidas. Y aquí es donde la Universidad Continental ha tenido una participación. El propósito del mes urbano no es una celebración únicamente para que Naciones Unidas diga lo que estamos haciendo, sino para que todos los aliados, interesados, las agencias de investigación, los centros educativos, la iniciativa privada, puedan divulgar, puedan mostrar lo que están haciendo también ellos y ellas en términos de promover la nueva agenda urbana y buscar el desarrollo urbano sostenible conforme a los ODS y, bueno, las aspiraciones de cada lugar para hacer de las ciudades lugares mejores para vivir. Octubre Urbano se caracteriza por ser un mes donde hay reuniones, debates, eventos, pero buscando que todo esto se centre en los problemas del mundo asociados a la ciudad, pero no solo a los problemas, sino a sus soluciones. Cómo hacer que las ciudades y las comunidades pues sean más incluyentes y sostenibles, y justamente ese es el secreto del Octubre Urbano. Es un foro abierto, público, donde todos puedan participar, y entonces me gustaría invitarlos a que conozcan en la página de Octubre Urbano el calendario de eventos y los países que participan. Perú tiene programados 6 eventos este mes, más aquellos eventos que se puedan ir sumando a lo largo del mes. Y también los invito a que posteen sus propios eventos. Si la Universidad Continental, otros centros educativos, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, grupos de interés o simplemente grupos de personas que hayan organizado o estén interesados en organizar alguna actividad para promover el desarrollo urbano sostenible, los invito a que registren su actividad, porque al final del mes Sonu Hábitat prepara un reporte con todas las actividades que se enmarcaron en el Octubre Urbano, no solamente para darles difusión, sino para reconocer su aportación al debate y a las discusiones de la nueva agenda urbana. Entonces, habiendo dicho esto, si me permites, Alfredo, me gustaría cederle la palabra a Diego, que Diego justamente está encabezando proyectos en la Oficina de México relacionados con la vivienda y han desarrollado actividades interesantes o programas interesantes para su implementación como concepto. Entonces, además de que nos gustaría al final de esta presentación breve que va a hacer Diego, pues conversáramos un poco sobre los conceptos que se han utilizado en Perú, justamente como tú decías, para que contrastemos unas y otras y podamos abonar también a esta discusión a nivel nacional. Así que, Alfredo, como siempre, muchísimas gracias. Es un orgullo contar con la Universidad Continental y vamos a darle la palabra a Diego Pérez Florián. Muchas gracias, Efraín. Y ahora lo dejamos en uso de la palabra a Diego Pérez Florián para que nos hable sobre ello, sobre la vivienda adecuada, concepto e implementación. Diego, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, y gracias también, Efraín, por tus palabras. ¿Ven mi pantalla ahora? Sí, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, trataré de ser lo más respetuoso del tiempo para poder platicar posteriormente entre todos. Y me gustaría un poco comenzar con el contexto de lo que está sucediendo, particularmente en el contexto de COVID y el tema en América Latina, que ha sido quizá la región más golpeada por esta lamentable pandemia. Ha venido, pues no a demostrar nada que no supiéramos, sino creo que ha venido a poner en el microscopio pues las situaciones ya de desigualdad, de precariedad urbana, de segregación, que las ciudades latinoamericanas particularmente vivimos desde hace muchos años, por un proceso de urbanización muy acelerado, a veces poco sostenible, sobre suelos de alto valor ambiental, sobre suelos rurales, que ha potenciado estas condiciones de desigualdad en el ingreso, en la educación, en el acceso a servicios. Cuando hablamos de segregación y de espacio urbano, vemos que las desventajas en las que vive buena parte de la población se acumulan. Pobreza, se acumula desventajas por género, se acumulan desventajas educativas, se acumulan ventajas de acceso a servicios. Y esto es lo que ha venido a resaltar la COVID, desafortunadamente, en la región. Pero esto también creo que es una enorme oportunidad para repensar la manera en cómo podemos responder de manera priorizada, multiescalar, a este gran reto, pues coyuntural, pero que muestra pues diferencias estructurales que tienen nuestras ciudades. Y creo que aquí el papel de ONU Hábitat ha sido importante tanto en la respuesta a la emergencia, como también en pensar ya en un esquema de recuperación, porque, pues bueno, después de 6 meses, aunque la emergencia sigue, tenemos que plantear
cuáles van a ser los siguientes pasos, cuál va a ser nuestra respuesta de mediano y de largo plazo. Y aquí una estrategia de recuperación de empleos, de actividad económica, de servicios urbanos mejorados, de cohesión social, requiere sí o sí la integración de políticas públicas urbanas y de vivienda adecuada para lograr una mejor y más acelerada recuperación hacia lo que queremos llamar pues un nuevo paradigma de ciudad, un nuevo paradigma que esté basado en una gestión eficiente del suelo, en la repartición equitativa de cargas y beneficios de la urbanización y en la imperante necesidad de reducir desigualdades urbanas. Si no podemos lograr reducir estas desigualdades que existen en nuestros contextos espaciales, será muy poco probable que logremos estas metas tan pues llamativas de la Agenda 2030 y también los compromisos que cada gobierno nacional tiene al interior, que son en todos los casos directamente ligados con reducir pobreza, reducir desigualdad, mejorar condiciones sociales de acceso a educación y salud. Si no intervenimos el espacio urbano, no vamos a lograr cumplir con estas metas que parecen sectoriales, pero que no lo son, claramente están integradas. Por esto, el Plan de Respuesta al COVID de Naciones Unidas, basado tanto en la Agenda 2030, particularmente en el Objetivo 11, como en los principios muy generales, hay que reconocerlo, de la nueva Agenda Urbana. Ahora mismo, pues, el plan está aterrizado en 16 países de América Latina, por supuesto, Perú, por supuesto, México, con la idea de ayudar a los gobiernos nacionales a reducir la incidencia negativa de los asentamientos precarios, en donde la vivienda evidentemente juega un rol central a partir de la identificación de estos mapas de riesgo, pero también la generación de perfiles de resiliencia y de respuesta ante la situación de la pandemia, pero también pensando la crisis gigantesca que se viene después de que podamos superar la pandemia por COVID, que estoy seguro que lo haremos, y hablo de la crisis climática, de la urgencia climática que va a tener severas repercusiones en nuestras ciudades, particularmente en los asentamientos informales, en donde predomina la vivienda no adecuada. Y por eso tenemos que trabajar mucho en estos modelos de resiliencia a nivel nacional y a nivel local en cada uno de nuestros países, con la idea de avanzar hacia la urbanización sostenible. Y uno de esos elementos que nos va a ayudar mucho a esta avance de un nuevo paradigma urbano es precisamente el de la vivienda adecuada. Efro decía que era un concepto nuevo. La realidad es que en el tema político, la agenda política sí lo es, aunque quizá en la agenda un poco de agendas internacionales, el derecho a la vivienda adecuada pues viene desde mucho atrás, ¿no? Podemos encontrar algunos elementos de la vivienda adecuada incluso en la Declaración de los Derechos Humanos del 48, en donde se habla que todas las personas tenemos el derecho humano fundamental a un nivel de vida adecuado, y uno de los elementos que incide en este nivel de vida adecuado es precisamente la vivienda, lo cual poco a poco en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y en las distintas conferencias del hábitat se fortalece. Cada 20 años en estos ejercicios que hace Naciones Unidas a nivel global, no como hábitat, sino como el sistema de Naciones Unidas en donde participan todos los países miembros, los estados miembros, pues se habla del replanteamiento que juegan los asentamientos humanos y la vivienda. Creo que en 2016 en Quito precisamente queda claro que asentamientos informales, ciudades y vivienda no son un problema, sino más bien una enorme oportunidad de avanzar hacia el desarrollo sostenible. Y aquí hay pues los 7 elementos indisociables de la vivienda adecuada que me permitiré muy rápidamente leer. Tiene que ver con la seguridad de la tenencia, y aquí es importante señalar, no hablamos de la seguridad de la propiedad. Propiedad y tenencia son dos cosas distintas. Quizá en nuestros países, en los años más recientes, las políticas habitacionales han insistido demasiado en la propiedad individual de la vivienda. Y la realidad es que hay otras formas de acceder a la vivienda bajo condiciones de tenencia segura. Estoy hablando de arrendamiento, principalmente de arrendamiento social, pero también de temas de cooperativas, también de mejoramiento y de ampliación. No todo tiene que ser producción masiva de vivienda nueva en propiedad. Y esto es una de las grandes afectaciones que este modelo más financiero que habitacional ha tenido sobre el desarrollo urbano de muchos países, particularmente en el caso mexicano. El número 2, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura adecuada. La vivienda va más allá de 4 paredes y un espacio en donde la gente puede refugiarse de los peligros externos. Requiere infraestructura adecuada, requiere servicios que garanticen el ejercicio de otros derechos. La asequibilidad, que es un tema fundamental. Para Naciones Unidas, aunque esto, claro, tiene que acotarse al contexto de cada país, hablamos de que una vivienda es asequible cuando
el hogar no destina más del 30% de sus ingresos totales al pago de arrendamiento, al pago de servicios, al pago de hipoteca, al pago de transporte hacia otros lugares donde el hogar se tiene que desplazar, centros de educación o de empleo. Cuando una vivienda cuesta más de este 30%, está poniendo en peligro el ejercicio de otros derechos fundamentales, a la alimentación, a la recreación, a la cultura, al sano esparcimiento de sus miembros. Habitabilidad en relación con precisamente garantizar que la vivienda sea un resguardo propio para los peligros externos y para el desarrollo del hogar, de las familias, de los distintos arreglos familiares que existen hoy en día. Accesibilidad, sobre todo particularmente en relación a grupos vulnerables, personas con discapacidad o personas que por edad avanzada requieren que la vivienda cuente con ciertos aditamentos específicos. Un tema que es fundamental. 6, la ubicación. Una vivienda no es adecuada aún cumpliendo con todos estos elementos ya señalados si no está dentro de un contexto urbano integrado que le permita al hogar acceder a fuentes de empleo, de educación, salud, abasto, recreación. Una vivienda típicamente periférica, aún pudiendo cumplir con todos estos elementos, muy probablemente no va a satisfacer este elemento de adecuada ubicación. Y por supuesto un tema fundamental, la adecuación cultural. Vuelvo nuevamente a esta lógica de producción masiva industrializada de vivienda que está dejando de lado la adaptación tanto de los procesos o procedimientos constructivos locales como del uso de materiales que muchas veces en cada localidad pues atienden esta necesidad de adaptación climática y confort térmico para los hogares. Tenemos que regresar a poner en valor la adecuación cultural de los aditamentos materiales de la vivienda para garantizar revertir o terminar con el rezago fundamentalmente cualitativo que hay en nuestra región. Para ello, pues el tema de la vivienda al centro, que es un enfoque planteado por Naciones Unidas, es fundamental. La vivienda no es una mercancía, no es fundamentalmente un elemento para promover el crecimiento económico, es ante todo un elemento que tiene que garantizar el ejercicio pleno de derechos humanos para las personas. Las personas tienen que estar al centro de las políticas habitacionales locales y nacionales en todos nuestros países para poder garantizar la vivienda como un derecho humano, más allá de condiciones pues que tienen que ver con temas económicos o industriales. En México desarrollamos un documento bastante interesante sobre vivienda y ODS en México, que es un conjunto de recomendaciones de política habitacional para el gobierno nacional basado en el concepto de vivienda adecuada. Y cuando hacemos esto, pues realmente identificamos que la vivienda tiene un cruce directo con la Agenda 2030, con sus 17 objetivos particularmente, prácticamente más de pues 110 metas de las 169 tienen que ver con alguna forma de la vivienda. La vivienda adecuada pues ayuda a revertir condiciones de pobreza, a reducir condiciones de desigualdad, lograr un modelo urbano mucho más sostenible, atender los retos del cambio climático o la emergencia climática, necesita de alianzas, ayuda a revertir las brechas de género que también existen y otros muchos de los ODS que ustedes, estoy seguro, conocen. Y bueno, pues un poco contar rápido la evolución del rol del Estado en la provisión de viviendas desde los 50, ¿no? En los 50 estábamos hablando del movimiento modernista, tanto en arquitectura como en urbanismo, y el rol del Estado ha ido evolucionando conforme ha avanzado también estas tendencias. En 76, en la primera conferencia del Hábitat, se reconoce por primera vez la importancia que tienen los asentamientos precarios y la vivienda como elementos para desarrollar a nuestros países, principalmente a los países del sur global. Y de ahí, pues han venido distintas conferencias internacionales en 96 y 2016, no me quiero detener tanto en esto, pero también la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, la Agenda 2030, que está acompañada en el mismo año y no es por casualidad, pues del marco de Sendai y del Acuerdo de París, porque la vivienda y la urbanización sostenible tienen implicaciones directas en cómo afrontan nuestras ciudades los retos del cambio climático y también los retos que derivan pues de la atención a riesgos naturales, a riesgos climáticos, a riesgos múltiples. Y en esta evolución de las agendas, mucho ha tenido que ver el rol del Estado. Durante buena parte, hasta quizá los 80s, por ahí en general, como un punto crítico en la región, el Estado venía siendo mucho más intervencionista en la planeación, en la intervención de la vivienda y la ciudad, incluso en algunos estados constructor propiamente de vivienda. A partir de los 90, con este cambio de paradigma más liberalizador, en donde en México al menos se libera la política del suelo, se
incrementan las capacidades financieras de los organismos nacionales de vivienda, el Estado pasó más bien a ser facilitador y a permitir la participación, que esto no es nada negativo, pues, del mercado propiamente en el modelo habitacional. Sin embargo, la excesiva financiarización de las políticas habitacionales ha implicado en México y en el mundo una serie de retos que son muy importantes de resaltar. Quizá lo más importante es la crisis 2007, 2008, 2009 de la subprime, que todo el mundo recordará y que sigue teniendo implicaciones muy fuertes en países como España, como Irlanda, y que también las tuvo en Estados Unidos, en México y seguramente en América Latina. Y ahora, en esta coyuntura del COVID-19 y de la crisis climática que, insisto, se viene como algo irreversible si no actuamos de inmediato, pues tenemos que definir cuál es el nuevo paradigma habitacional hacia el futuro. A partir de lo que, pues de las consecuencias negativas de este enfoque excesivamente liberalizador en materia habitacional y de suelo. Estas son fotos fundamentalmente en México, de mi colega Pierre Arnold, pero la realidad es que muchos de estos escenarios se repiten en Brasil, se repiten en Argentina, se repiten en Colombia, se repiten en Chile, probablemente en Perú. Me disculpo por no conocer tan claramente el contexto peruano, pero ustedes seguramente podrán enriquecerlo. Y son este tipo de fotografías, grandes desarrollos habitacionales, enormes desarrollos habitacionales. Estamos hablando de desarrollos de 20,000, 30,000 viviendas, que es prácticamente una ciudad pequeña en el número de personas que habitan en ellos, localizados en las periferias, sobre suelos de alto valor ambiental, sobre suelos rurales, construyendo en vertical en la periferia sin mucho sentido de lo que significa la densidad estratégica y promoviendo también el tremendo abandono habitacional que existe. En México estimamos que podemos tener hasta 30% de vivienda abandonada de la que se ha financiado en los últimos 10 años. Estamos hablando de millones de unidades que generan un problema no nada más habitacional, no nada más financiero, sino eminentemente urbano. Y por supuesto, al mismo tiempo, la falta de atención a grupos vulnerables que no tienen acceso a créditos formales por incapacidad de juntar ingresos suficientes o de tener ingresos estables o seguridad social que les permita acceder al mercado formal de vivienda, y que entonces pues estamos enfrentando una lógica de segregación con muchísima vivienda industrializada producida que se está abandonado, pero muchísimas personas o habitantes en nuestro país que tampoco tienen acceso a la vivienda. Es una paradoja, una sobreproducción habitacional que no logra acabar con el rezago habitacional, al menos, insisto, en el caso de México. El abandono masivo de vivienda, tanto en México como en Brasil, con el programa Mía Casa, Mi Vida, pero también con los programas chilenos que han experimentado este famoso problema de los sin techo y ahora el problema de los con techo. Bueno, ¿qué decir de esta política habitacional en el contexto de la nueva normalidad? Pues quizá nuestros estados sociales en América Latina han estado fallando, o quizá no. Quiero decir, con toda seguridad, hay un estado fallido en materia de seguridad social en buena parte de los estados latinoamericanos. Y el fracaso de la política habitacional es quizá la manera más clara de evidenciarlo desde una perspectiva también urbana. ¿Cómo logramos este nuevo paradigma que pase de estar centrado en el mercado a estar centrado en las personas? Sobre todo en cuanto a la exposición que el COVID-19 ya claramente ha manifestado por la vivienda inadecuada, viviendas inadecuadas que en muchas ocasiones promueven los desalojos forzosos, gente que ha perdido su empleo, sus ingresos y no puede seguir pagando una hipoteca, no puede seguir pagando una renta y ha sido desalojada mediante formas forzadas de su vivienda, quedado sin un refugio. Evidentemente hablamos de la magnificación del déficit cuantitativo y cualitativo de muchos refugios que pues no estábamos preparados para atender una crisis de este tamaño. La brecha entre los precios y los ingresos de la población ha quedado todavía más manifiesta y seguro va a ser un problema por los siguientes 10 años en la región, según las previsiones de la CEPAL, en donde mucha de la población va a haber reducido sus ingresos hasta en 30 o 40% y incrementaremos la tasa de pobreza prácticamente en 30 puntos porcentuales más. Es muchísimo lo que estamos hablando. Evidentemente el tema de la inaccesibilidad de infraestructura de agua, que es un recurso fundamental para atender una pandemia como el COVID, la falta de espacios para el distanciamiento social. Hablamos siempre de quédate en casa, pues ¿qué tipo de casa me voy a poder quedar si mi vivienda no es adecuada? O el simple hecho de lávate las manos, ¿con qué infraestructura, con qué servicio hídrico puede mucha de la población latinoamericana acceder a estas medidas básicas de atención a la pandemia?
La falta de acceso a electricidad e internet para poder hacer trabajo remoto también ha quedado de manifiesto en este contexto apremiante. La imposibilidad de nuestros esquemas habitacionales de ser más flexibles y transitar del modelo industrializado de producción de vivienda a otras soluciones habitacionales que respondan más al día a día de la población. Estoy hablando autoproducción, mejoramiento, ampliación, arrendamiento social. Nuestros esquemas son tan grandes y tan pesados que tienen pies muy torpes para poder responder a las necesidades actuales de la pandemia. Y esto evidentemente pues ha propiciado ambientes no saludables en buena parte de nuestras ciudades, que carecen también de sistemas de transporte pues eficientes. Entonces esto complejiza más los transportes de las personas desde la periferia hacia los centros de empleo, propiciando en buena parte que, reitero, América Latina sea una de las regiones más expuestas a esta pandemia. Mucho tiene que ver la falta de adecuación de nuestras viviendas y nuestro modelo urbano estructuralmente precario. En México hemos intentado dar algunos pasos importantes en relación con internalizar el concepto de la vivienda adecuada en nuestros nuevos instrumentos de planeación. La actual administración del gobierno federal mexicano ha generado el Programa Nacional de Vivienda basado en el concepto de vivienda adecuada. Buena parte de esa chamba pues ha tenido que ser el papel que ha jugado Uno Hábitat en México. Afortunadamente hemos logrado incidir en algunas de estas programas y políticas de vivienda, sobre todo con objetivos prioritarios, pero también con la idea de que el Estado tiene que volver a jugar un papel rector. Y cuando digo rector, no quiero decir un papel de planificación central, quiero decir un Estado que define las reglas claras de quién, cómo, dónde se construye vivienda desde el sector privado, atendiendo al beneficio público que tiene la ciudad, el suelo y la vivienda. Este es lo que nosotros queremos decir con rectoría del Estado. No es volver a un modelo centralizado o un modelo en donde el Estado decide todo. Simplemente define de forma clara las reglas en cómo van a participar todos los actores en los mercados habitacionales. Y aquí destacando una vinculación lógica entre vivienda y suelo, algo que pareciera muy obvio para quienes trabajamos en este tipo de cosas, pero que realmente se ha abandonado desde hace prácticamente 20 años en la región. Focalizando la atención al rezago cualitativo, en México al menos 8 de cada 10 personas que viven en rezago necesitan una solución cualitativa para su vivienda, no una vivienda nueva. Necesitan mejoramiento, ampliación, de servicios o infraestructura, no una vivienda producida por la industria. Y esto pues abre la brecha a la oportunidad de la autoproducción y la atención a grupos vulnerables. Cierro ya muy rápidamente. Transitemos del concepto de vivienda digna o decorosa a pues un concepto de vivienda adecuada. La dignidad y el decoro no residen en la vivienda, residen en las personas y en cómo los atendemos. Y creo que aquí la vivienda adecuada y sus 7 componentes son un elemento fundamental para transitar a este nuevo paradigma de vivienda que requiere de políticas urbano-habitacionales, no pensar nuevamente de manera diferenciada. Y requiere un nuevo papel del Estado, un poco dejando atrás esta lógica donde el mercado vino a sustituir cómo se hacía la planeación urbana y la planeación de vivienda. Requerimos regresar a las experiencias exitosas que ya existen en la región sobre producción social del hábitat, reconocerlos como una manera viable, posible y plausible de generar pues hábitat desde una orientación centrada en las personas, y aquí el Estado tiene que hacer mucho. Evidentemente, pues el COVID vino a sacudirnos y a resaltar las enormes inequidades que ya existen en nuestras ciudades, pero nos abre la posibilidad de repensar que este paradigma habitacional y urbano nuevo tiene que poner lo público, el interés público de la mayoría sobre el interés privado o particular de algunos grupos. Y aquí también pensar en que tenemos que responder rápido, pero que no nos gane esta lógica de lo inmediato, porque así es como ha pasado durante 20 años. Respondemos a lo inmediato, a lo urgente, pero no a lo prioritario. Y 10, 15, 20 años después nos arrepentimos de tomar estas decisiones. Hoy tenemos que actuar con rapidez, pero tenemos que tener clara la diferencia entre lo que es urgente y lo que es prioritario, porque en 20 años o en 30 años podemos arrepentirnos de las decisiones que estemos tomando hoy. Y precisamente para ello es importante este tipo de conversatorios y tomar decisiones a partir de la evidencia que ya tenemos. Gracias. Diego, muchas gracias. Hablando de un tema específico como la vivienda adecuada, donde pensé que ibas más solo a desarrollar estos conceptos, estos 7 conceptos que yo había estado revisando, has entrado a los problemas de fondo de la vivienda, es decir, has entrado al problema global de forma muy breve
pero con mucha dedicación al gran problema de la vivienda que enfrentan nuestros países, ¿no? Existen, te agradezco primero por ello, existen por supuesto diferencias, ¿no? Me sorprende escuchar esto de los problemas, yo no había escuchado el problema de los contechos, pero efectivamente para muchos tener una vivienda puede ser un problema, ¿no? Personas que no tienen acceso para poder mantenerla, cuidarla, y tienen una vivienda donde tienen que pagar impuestos, donde tienen que pagar impuesto predial, donde tienen que mantenerla y no pueden hacerlo con ello, es el problema de los contechos, ¿no? Que no estaban preparados. Y para ellos podría haber otra forma de acceso de tipo de vivienda. Yo recuerdo un video, me parece, creo que era del Ministerio de Vivienda de Tailandia, me parece, no recuerdo el país, pero era un comercial muy interesante de cómo el ministerio iba apoyando a una persona desde que era joven estudiante o era joven trabajador, y iba creciendo y se casaba y comenzaba a tener acceso a otra vivienda. Y de ahí a otra vivienda, porque tenía ya un hijo, de ahí tenía dos, y iba creciendo su vida paralelamente a su crecimiento de vivienda, porque no es necesario de inicio comprarte una vivienda que cubra todo, ¿no? Sino vas creciendo poco a poco, y en este caso las políticas públicas acompañaban tu crecimiento hasta tu madurez y después a casa. Ya. Como te digo, es muy interesante. Quisiera tocar algunos aspectos de lo que has hablado. Este miedo que existe desde los privados al Estado planificador, ¿no? Al Estado que otra vez planifique y te diga cómo debes hacer. Pero es un miedo infundado porque los roles y rectoría del Estado, tanto, digamos, y poniéndonos un poco en el lado peruano, por supuesto, has comentado que no conoces mucho el tema, pero debe ser parecido. El Estado tiene la regulación, el Estado es el regulador del suelo, es el que define su uso, las municipalidades, los gobiernos locales, en nuestro caso las provinciales, son las que arman los planes de desarrollo urbano, son los que definen zonificación, igual los gobiernos locales. El Estado tiene ese rol, lo tiene. Quizás ha sido poco gestor para hacerlo, y que ha generado en Perú que desde hace décadas, esto no es un problema de ayer ni de hoy, de 50, 60 décadas, la generación de vivienda haya sido totalmente informal en su mayoría. Yo comento siempre que los grandes desarrolladores inmobiliarios son los que trafican las tierras, estos que invaden tierras, ¿no? Y no lo hacen gratis, son movilizaciones potentes de mafias que toman grandes extensiones de terreno, la lotizan y la venden a la gente que tiene una necesidad, y cae en la informalidad, porque la informalidad es el resultado de la falta de una política formal para generar vivienda o para generar o cubrir una necesidad, y la gente va a lo informal. Y así lamentablemente han crecido nuestras ciudades, y no solo Lima, todas las ciudades principales han crecido así, lo que han generado un desorden y una falta totalmente de planificación. Es decir, el Estado un poco en algún momento renunció o priorizó por diferentes factores que han atravesado, por supuesto, nuestros países sociales, políticos, hemos tenido terrorismo y muchas cosas, generaron todo ello. Y ahora nos enfrentamos a esto, ¿no? A viviendas que no son adecuadas para mucha gente, un déficit totalmente cualitativo, y también un déficit cuantitativo, que gente que sigue creciendo nuestra población y sigue buscando un acceso a la vivienda. Y tú has planteado temas muy interesantes como estas nuevas formas de acceso a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, el arrendamiento y otras formas. Pero el Estado quiso cubrir un rol diciendo voy a comenzar a subsidiar. En Perú del 2000 comenzó a cambiar su enfoque de Estado constructor a un Estado promotor, a un Estado que comenzó a subsidiar la vivienda con bonos, como lo han hecho otros países, por supuesto, pero no se ha podido cubrir ese déficit. ¿Cuáles son las respuestas? Es complicada esta pregunta, por supuesto, pero ¿cuáles son las ideas para, en este marco que te he planteado, poder comenzar a lograr a este desarrollo donde el Estado cumpla su rol rector, planificador, de generador de ciudad, el privado también intervenga, porque el privado quiere generar vivienda, en muchos casos, por supuesto, y es normal porque puede ser un negocio, pero que al final el beneficiado sea la gente, la persona, que es el centro de todo, Diego? Gracias, Alfredo. La verdad es que es una pregunta muy compleja, pues, pero muy interesante sobre cómo platicar. Pero la realidad es que este Estado, como bien lo mencionaste tú, la rectoría del Estado, la gestoría del Estado no implica la sustitución del Estado por el privado, ¿no? Así que el Estado venga a quitar pues a las empresas privadas que legítimamente buscan pues un nicho. Y la verdad es que eso no tiene que pasar. El Estado, por lo menos en México, pero imagino que en Latinoamérica pasará igual, pues es totalmente incapaz de poder satisfacer por sí solo el rezago habitacional y requiere más bien sentar las reglas del juego para que participen organizaciones privadas, organizaciones sociales, colectivas en la atención al rezago cualitativo. Y aquí creo que un poco es quitarnos esta idea de que la única manera de poder abatir el rezago habitacional es produciendo masivamente vivienda. En México no ha pasado, hemos
En 20 años hemos producido más de 10 millones de viviendas nuevas. 10 millones de viviendas nuevas. Y el rezago habitacional en números cuantitativos prácticamente se ha mantenido constante, de 11, 12 millones a 9 millones, ¿no? Evidentemente en temas porcentuales pues ha bajado, es lo que quiero decir, pues, pero el crecimiento poblacional, el desdoble de los hogares, pues la verdad es que ha impedido que se pueda abatir el rezago habitacional, pero también lo que ha impedido abatir el rezago habitacional es esta lógica de tengo que tener una vivienda nueva cada que paso de una etapa de mi vida a otra, porque no es así. Tú comentabas perfectamente que una vivienda se puede ajustar a distintas etapas de vida de la población. Conforme eres joven, no, tal vez no necesitas una gran vivienda, necesitas, por ejemplo, rentar. Cuando ya tienes una familia, quizá necesitas otro tipo de vivienda que no necesariamente es en propiedad. Y cuando estás, pues una persona de edad avanzada, probablemente requiere otra vivienda mejor ubicada, más cerca de servicios sanitarios, etcétera, ¿no? La flexibilidad del modelo actual es muy poca. Entonces, sí creo que una de las formas que hay que atender es quitarnos esa idea y ver que existen otros mercados potenciales en donde el sector privado, las organizaciones sociales también podrían participar y también podrían obtener una ganancia legítima en mercados de mejoramiento, en mercados de ampliación, de autoproducción asistida e incluso de arrendamiento. Le tenemos mucho miedo a esta idea de arrendamiento, o creemos que la única forma de poder progresar en la vida es a través de tener una vivienda en propiedad. La realidad es que cuando ves casos de los países que tienen menos vivienda abandonada y más alto índice de cobertura en cuanto a rezago habitacional, países, muchos de ellos ciertamente europeos, no me gusta dar estos ejemplos, pero la correlación de los números es tremenda, son precisamente aquellos países que tienen menor porcentaje de población que tiene una vivienda en propiedad. Le han entrado a la renta, ya sea pública propiamente o a través de mecanismos de asociaciones público-privadas, en donde los arrendadores, típicamente privados, puedan tener también ganancias. En el mercado mexicano esto ha empezado a suceder en los nichos más altos de ingreso, porque ya se dieron cuenta del sector privado que también ese es un modelo de negocio, que no solamente es producir vivienda industrializada y venderla en las periferias. Ahora mismo está regresando a las centralidades, pero todavía en nichos muy elevados. El gran reto es empezar a atender a los nichos de abajo a través de garantías, a las inversiones que están haciendo estos sectores privados, probablemente a un modelo inteligente de subsidios, a la gestión adecuada del suelo, porque, insisto, en esos modelos de arrendamiento, mejoramiento, autoproducción, de ampliación, también hay mercados para que participen los sectores privados diversificando su modelo de negocio. Entonces, creo que hay que ir apostando a esos modelos más cualitativos que cuantitativos. Alfredo, a mí me gustaría Efren, algo justamente de lo que decías de la Rectoría del Estado, para entender el modelo adecuado, o digamos, el modelo más adecuado al sistema político y jurídico de Perú, así como de otros países latinoamericanos, tenemos también que comprender cuál es el rol constitucional que le ha dado, digamos, la Carta Magna peruana al Estado peruano. Y efectivamente, en la anterior constitución, Perú tenía es decir, era garantista en los temas de la vivienda, y la nueva constitución le da un rol únicamente de facilitador, ¿no? Un rol mucho más liberal en ese sentido, que no significa que no pierda rectoría. Es decir, las políticas y prácticas que tenga que llevar Perú tienen que adaptarse a esa característica constitucional que tiene el Estado peruano en la cabeza del sector. Es decir, por la característica constitucional, el Perú no va a producir desde el Estado vivienda como lo tiene México, dado que México sí es un país con características garantistas en esta materia. Lo que tiene que hacer Perú es generar un modelo financiero, un modelo de política pública que permita, bajo la lógica de la promoción del acceso a la vivienda, que es como lo plantea la Constitución, se generen mecanismos que precisamente aprovechen el desarrollo urbano, en la planificación que también está dada por la misma cabeza del sector, y se construya vivienda adecuada o se permite el acceso a la vivienda adecuada en la modalidad que sea, bajo propiedad, tutela, cesión, arrendamiento y algunas otras que reconoce la normatividad peruana. Entonces, en ese sentido, el Estado peruano no pierde rectoría. Es algo que es muy importante que tenemos que resaltar y que estamos promoviendo constantemente. La labor del Estado peruano es sumamente importante para acceder a la vivienda adecuada en todos los niveles de la sociedad. Particularmente choca esta idea
cuando vemos, por ejemplo, en el Perú, que se regularizan, por ejemplo, los asentamientos irregulares en suelo no adecuado, ¿no? En suelo de riesgo, o cuando se promueven la formalización de grandes complejos habitacionales que no cumplen con las características del desarrollo urbano sostenible o de la adecuada planificación, que sí existe, es decir, sí hay instrumentos de planificación que regulan el uso del suelo, que regulan la provisión de bienes y servicios, y que en contra de esos preceptos que brinda el Estado, se construye vivienda en lugares donde no debería existir o no debería estar esa vivienda, y no se potencia donde ya está la ciudad consolidada, que es justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hago mucho énfasis y resalto mucho que Perú no puede perder la rectoría del Estado en términos de la vivienda adecuada. Es decir, es un actor fundamental en el marco de sus competencias y su jurisdicción, y no significa cederle la totalidad de la acción al sector privado ni al individuo como tal. Es un juego de roles. Diego bien decía, es asignar los roles y las reglas con claridad, y que no limiten la potencialidad de las ciudades y las personas, ¿no? Es decir, hay que encontrar el peso adecuado, ¿no? Los pesos y contrapesos adecuados para que estas políticas sean exitosas. Correcto. Sí, por eso te decía, así has citado las constituciones y el cambio, quizás ha habido un cambio de enfoque, ¿no? Donde el Estado pasa a ser un promotor, un facilitador, pero en el manejo y regulación del suelo, de la vivienda, el Estado lo sigue siendo. Es más bien, tomó mucha más potencia con el 2000, con el nuevo Ministerio de Vivienda, que si bien, como digo, tenía un rol promotor y facilitador, pero era el rector en temas urbanísticos, ¿no? Era el rector en el tema de la vivienda, y quizás lo que sí ha ocurrido es muchas manos, ¿no? El ministerio por un lado, la municipalidad provincial por otro, la municipalidad distrital, donde se contraponen a veces visiones e ideas, y al final de eso no sale algo en conjunto, no sale organizado, y por eso los planes de desarrollo urbano un poco que se han ido abandonando, ¿no? Es increíble, por ejemplo, que Lima no tenga un plan de desarrollo urbano todavía, y eso obviamente afecta, a pesar de los múltiples intentos que han habido. Y no está mal, tenemos que tener un plan, ¿no? Lima tiene que tener un plan para ordenarlo y sobre todo poder ejecutarlo, porque tampoco sirven los planes, y ha ocurrido mucho que pasen estén en un armario, ¿no? Un plan muy bien hecho, pero esté en un armario. Creo que el sector privado, creo que es una unión, ¿no? Y decir, mire, el sector privado sabe de la demanda, de la oferta, hay diagnósticos de los problemas, y el Estado tiene en sus manos la regulación, la planificación. Si no, lo dejamos a su suerte, y eso es lo que mucho ocurre, está ocurriendo mucho en nuestras ciudades, donde, como digo, la planificación, entre comillas, la hacen los que toman los asentamientos y le dan gente muy lejos de lo que significa una vivienda ni digna ni adecuada, ¿no? Porque no hay ni decoro ni nada, sin servicios, sin nada, donde la gente no tiene acceso a nada, transporte, y tiene que ir cada día gastando y construyendo y avanzando para poder tener un lugar donde vivir. Yo creo que ha sido muy interesante esa entrevista. No sé si Diego, Efraín quieren agregar algo más. Sé que está, Diego, con el tiempo medio complicado, pero no sé si quieren agregar algo más sobre estas ideas tan interesantes. La verdad que como decía Diego, tocó un tema para podernos hablar acá en varias sesiones. No sé si, Diego, ¿quieres comentar algo más? Alfredo, creo que también tocas un tema bien importante, la lógica de la rectoría del Estado sobre el suelo. Insisto en este tema, muchas veces se ha visto de manera desvinculada la actuación de la política habitacional y la política urbana, que fundamentalmente es suelo, y se ha desagregado, desagregado de esta manera las responsabilidades. El modelo mexicano, al menos, pero por lo que cuentas, creo que el modelo peruano le pasa lo mismo, es tremendamente complejo. Todo el mundo tiene responsabilidad sobre vivienda, sobre suelo, todo mundo quiere hacer algo, todo mundo quiere participar, el municipio tiene las mayores facultades, el Estado también tiene facultades sobre rectorías ambientales, de transporte, que son elementos fundamentales para el tema de vivienda, y la federación también las tiene. Entonces, en ocasiones se superponen todos estos objetivos y es difícil lograr la coordinación del Estado como tal para poner reglas claras para los participantes. Este también es un reto muy grande, el poder articular de manera efectiva qué le toca hacer a cada quien, en qué momento, sin atropellar las facultades o elementos constitutivos de otro orden de gobierno. Este también es un reto de las políticas habitacionales, ¿no? Muchas veces hablamos del Estado como si fuera un tótem, un único ser que toma grandes decisiones de manera racional e integrada, y la verdad es que no.
al interior propiamente del Estado, al interior de cada orden de gobierno, existen contradicciones muy importantes que también limitan el funcionar del Estado. Entonces, también tendríamos que hablar, particularmente en política de suelo, política habitacional, de cómo lograr mecanismos de coordinación más eficientes, generar incentivos a la coordinación entre los niveles de gobierno y, por supuesto, posicionar programas de largo plazo. Este tema del plan de Lima, pues es muy interesante que ponga sobre la mesa la ausencia de esa planificación, pero no como un instrumento de las políticas del gobierno actual, sino como un instrumento que sienta las bases de una visión de ciudad de largo plazo. Porque si no tenemos la ciudad no se construye en 3 años o en 6 años, ¿no? La ciudad se construye en 30, 40, 50 años y al interior de cada año se va reconstruyendo en muchos elementos. Entonces es claro, por lo menos, saber más o menos hacia dónde vamos, ¿no? Para tratar de reducir estos elementos de falta de coordinación, que por ahí también ya Efraín señalaba, y no estar correteando la irregularidad. Cada que regularizas lo irregular, lo único que estás haciendo es fomentar más irregularidad y nunca vas a acabar con el problema, ¿no? Entonces creo que buena parte de estos retos tienen que ver también con la desarticulación al interior de los órdenes de gobierno y del Estado, y de esta falsa idea que tenemos que el Estado es todo uno solo, ¿no? No es así, es bien complejo, pues. Y esa es una de la mayor complejidad, tantas manos. Y lo decías tú, y lo hemos comentado acá en ProCiudades en un ensayo que trabajamos, cuando nos decía cómo esta pandemia ha desnudado todo esto, ¿no? Que estaba presente ahí, estaba ahí, pero como que no se veía, ¿no? Pero ahora te dicen de repente, lávate las manos, pero si no, hay gente que no tiene acceso al agua. Quédate en tu casa, pero si no tengo una casa donde poder, efectivamente. Entonces, esta desgracia que está ocurriendo, que es esta pandemia, que sirva para que las autoridades se pongan de acuerdo, puedan crear planes de desarrollo y programas como el de ustedes, como ONU Habitat, contribuyen tanto porque conocen la experiencia, trabajan mucho en estos temas, pueden contribuir para lograr soluciones, para darle mejor calidad de vida a las personas, que creo que es el fin de todos. Efraín, ¿quieres decir algo, agregar algo más? Bueno, pues yo solamente añadiría a todo esto, no me quiero extender mucho más porque como dices nos podríamos quedar aquí todo el día hasta el almuerzo y quizá seguirle, pero básicamente es potestad, resaltaría la potestad del Estado de dirigir esta política nacional de vivienda que en algún momento denominaron vivienda digna al alcance de todos, más allá del colofón de si es digna, adecuada, es la vivienda correcta para el peruano y para las ciudades peruanas. Y eso es justamente a lo que deberían de estar apuntando en el país. Está pendiente también la política nacional urbana. La anterior, la que venció en 2015, nunca fue ni actualizada, ni se publicó una nueva. Sé que están trabajando fuertemente en eso, pero la ventaja del Perú es que tiene un set de regulación bastante robusta y tiene un programa de desarrollo urbano, es decir, tiene una normatividad muy clara respecto a los distintos instrumentos que deberían de estarse formulando en las distintas escalas del país, y entre los lineamientos estratégicos que tienen los programas de desarrollo urbano está la vivienda claramente bien identificada y bien definida. Inclusive el plan sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene identificada la problemática del déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda. Más allá del concepto de la vivienda adecuada, efectivamente está integrada dentro de los diagnósticos que ha hecho el sector. Y el mismo sector ha identificado las estrategias y las acciones para corregir esos problemas o esos déficits. Aunque no exista la política como tal, ¿no? Como documento, sí existen los lineamientos estratégicos y sí establece los resultados o las expectativas y las metas claras respecto al sector, tanto de la vivienda como el desarrollo urbano. Entonces, en la realidad, las reglas están ahí, los actores están identificados, sí hay un tema de diálogo, sí hay un tema de gobernanza del sector de la vivienda que se tiene que trabajar, es simplemente articularlos de mejor manera. Ese es el rol del Estado, darles esa articulación con esas reglas y entonces permitir, en el caso de que el mercado participe activamente, pues a estar observando que no se salga de los márgenes que le permite la ley y que permita además alcanzar el tipo de vivienda que se está generando, se tiene que generar para el caso peruano. Yo con eso pararía. La verdad es que es siempre un gusto conversar contigo y con ProCiudades y con la universidad respecto a estos temas. Hay muchos temas también en el tintero, Alfredo, que tenemos que seguir platicando. La política de suelo es uno de ellos. Es muy importante la articulación de estas tres políticas, en realidad que son una sola,
es una sola, pero en realidad son tres grandes políticas, la de vivienda, suelo y urbano. Y no olvidar el rol también del área rural, ¿no? El continuo urbano Claro. no se limita donde termina el concreto, continúa donde natural también se une a la ciudad, y también hay vivienda rural, también hay servicios y bienes rurales importantes para la ciudad y viceversa, ¿no? Es decir, es un tema multidimensional, multiescalar, con muchísimas aristas, una arista muy importante y al centro está la vivienda, y creemos que la vivienda al centro puede justamente acelerar la consecución de los principios de la nueva agenda urbana, que como dice Diego, son generales, pero que son un acelerador también para los objetivos de desarrollo sostenible. Así que dialogar sobre eso es parte del trabajo y estamos encantados de hacerlo contigo y con tus alumnos y con el equipo de posgrados y con la universidad y con el Perú en general. Muchas gracias, Efraín. Y efectivamente, como tú dices, el Ministerio de Vivienda se ha abocado ya desde hace un tiempo para trabajar planes de desarrollo urbano y apoyar con recursos a diferentes municipios y provincias, y está trabajando su política nacional de vivienda nueva. Este tema de la pandemia supongo que ha hecho replantear muchas cosas, por supuesto, pero están en ese esfuerzo. Muchísimas gracias, Efraín Osorio, asesor de ONU Habitat para el Perú, a David Pérez, oficial de programa de ONU Habitat para México, por su exposición, y por supuesto que desde ya les decimos que vamos a molestarlos nuevamente para que nos acompañen y seguir trabajando de este tema, siempre buscando el desarrollo de las ciudades, y el desarrollo de las ciudades es el desarrollo de las personas. Muchísimas gracias, Efraín, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Alfredo, por la invitación, y no hay ninguna molestia. Estamos a tus órdenes y encantados de seguir dialogando. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Gracias, Diego, un placer. Y bueno, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, y gracias a todos los que nos han acompañado en el Facebook Live de la Universidad Continental, Escuela de Posgrado, y en el diario Gestión, que nos acompaña en este convenio de trabajo en pos del desarrollo de las ciudades, y siempre conversando con expertos como hemos tenido ahora, con tanta brillantez, que nos han expuesto estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.